El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro programa número 12 de Teología para Todos. La semana pasada comenzamos a hablar sobre este regalo extraordinario que nos hizo nuestro Señor, que es la Iglesia. Y hablamos de las notas de la Iglesia y decíamos que la Iglesia, por querer de Jesucristo, es una, santa, católica, apostólica y también romana, donde reside Pedro, la cabeza de la Iglesia, sucesor de San Pedro y la cabeza visible de Cristo en la tierra, el Dolce Cristo in terra, ¿no? Mónica, gracias por tu presencia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Padre Juan María. Yo aprovecho para agradecer también públicamente todo el trabajo que haces en oracionesydevociones.info, que es un sitio de internet donde llevamos este curso de Teología para Todos y que en la actualidad tenemos cerca de 1000 alumnos en el curso de Teología para Todos. El año pasado superaron los 1000, es el cuarto año. Empezamos con 600 en el año 2004. Y, en fin, Dios mediante, con unos contactos que estoy haciendo con otros sitios católicos, quizá llegue a más gente. Estoy convencido de que estas enseñanzas de los temas fundamentales de la fe, como es el credo, los mandamientos, los sacramentos, la oración, es algo que tiene gran interés. De hecho, es lo que nos dicen todos los que van recibiendo estos contenidos y los van estudiando. Les decía que continuamos hablando sobre la Iglesia de nuestro Señor. La primera idea es que la plenitud de los medios de salvación solo se pueden encontrar en la Iglesia católica, que en otras religiones evidentemente encontramos semillas de la verdad y parte de la verdad, pero la única religión revelada, la única en la que Dios ha manifestado estas verdades, es la religión católica. De hecho, ninguno de los fundadores de otras religiones se han llamado Dios a sí mismo. Cristo, que es el fundador de su Iglesia, en muchas oportunidades manifestó su divinidad, dio la vida por esto, murió por llamarse Hijo de Dios. Bien, nada más lejos del verdadero ecumenismo que aquello que afecta a la pureza de la doctrina católica y a su sentido genuino y preciso. Porque como explicaba el Papa Juan Pablo en su bula Ut Unum Sint, donde nos debemos encontrar es en la verdad. En la búsqueda de la verdad es donde nos vamos a encontrar, donde va a ser el punto de unión. Muy mala cosa haría la Iglesia, si alguna vez sucediera, cosa que no ha pasado, gracias a Dios, que pensara que el modo de acercarse a los hermanos separados de otras religiones sea quitándole importancia a temas que son fundamentales, porque además la Iglesia no lo puede hacer. Esas enseñanzas son de Cristo y la Iglesia las enseñanzas fundamentales, evidentemente, ¿no? Todos estos aspectos dogmáticos. Algunas cosas cambiarán, pero otros temas son esenciales y no cambiarán jamás, porque nos ha dejado nuestro Señor y se lo ha dejado a la Iglesia en custodia. Entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar? En la verdad y en la búsqueda de la verdad. Ese es el verdadero ecumenismo. En este sentido, nos dice el Concilio Vaticano I que nadie tiene justa causa para dejar la Iglesia Católica. Y en esta sintonía tenemos que entender también aquella afirmación de Orígenes que decía que fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera de la Iglesia se refiere a aquellos que habiendo conocido el mensaje de Cristo y habiendo conocido la Iglesia, luego la dejan. Bien, el Concilio Vaticano II nos dice que los católicos debemos respetar en todo momento las fórmulas definidas por el magisterio de la Iglesia. O sea que nosotros tenemos que tener una gran devoción y una gran obediencia a lo que nos va enseñando Cristo Jesús a través de la Iglesia, a través de su poder de magisterio. Por eso, en este mismo sentido, la fe es algo que hay que cuidarlo y hay
y hay que cultivarla, la fe, hay que conseguir que crezca. Por eso es un pecado grave, por ejemplo, comprar, leer o conservar publicaciones que tengan errores, ¿no? Errores o sean de otras religiones, porque efectivamente a través de la lectura, a través del estudio de otros temas puede uno llegar a confundirse. Se confundirá si no tiene criterio, se confundirá si no tiene formación. Distinto es una persona que ya tiene un gran conocimiento y tiene esa capacidad de distinguir lo que es la verdad de lo que son los errores. También frecuentar reuniones de otras religiones o de otros cultos puede llegar a ser todavía más peligroso. Y el adherirse pública y plenamente a ellas sería muy triste, un grave error y un gran pecado. ¿Qué nos dice, Mónica, por favor, el Concilio Vaticano II? Dice, el propósito divino de salvación abarca a todos los hombres y aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan a Dios con corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia por cumplir con obras su voluntad, pueden conseguir la salvación eterna. Esto quiere decir entonces que efectivamente todos están invitados por Dios a salvarse. La salvación no es algo exclusivo de los católicos, ¿no? Sino que todos aquellos que vivan acorde a su conciencia, todos aquellos que buscan también la verdad y que con su conciencia tratan de vivir de esa manera, alcanzarán la bienaventuranza eterna, un cielo enorme. Pero justamente en la búsqueda de la verdad muchos se encontrarán con las enseñanzas de Cristo, con las enseñanzas de la Iglesia. Lo que uno no puede hacer, o estaría muy mal, es justamente decir, no, yo me voy a otra religión que es más fácil o que tiene una moral más, ¿cómo decir? No sé, una moral más laxa, más light, ¿no? Bueno, eso sería un grave error y un grave pecado. San Agustín nos dice que si en la Iglesia Católica hay milagros es porque es verdadera. Y si no hay milagros, es enorme el milagro que sin milagros haya creído en ella el Imperio Romano. Una afirmación muy linda. Y hoy en la Iglesia sigue habiendo milagros. Nosotros hablamos de los milagros de Jesucristo, como Él demostró que era Dios, con esos prodigios portentosos en la naturaleza, pero hoy en la Iglesia sigue habiendo milagros y vamos a contar algunos de ellos, algunos, ¿no? Antes te pediría que me leas estas características que tienen los milagros en la Iglesia hoy. Los milagros son posibles, pueden ser reconocidos con certeza y con ello se prueba legítimamente el origen divino de la religión cristiana. Muy bien. Entonces, en Lourdes, quizás muchos lo sepan, hay más de 3.184 expedientes de curaciones. La Santísima Virgen ha dispensado tantos favores, tantos regalos, tantos milagros. Por ejemplo, Marie Bailly-Ferrat, así lo podemos pronunciar, ¿no? Es francés, el francés no es mi idioma. Y bueno, ella padecía una tuberculosis, una peritonitis tuberculosa en grado último, estaba totalmente desahuciado. Ella fue camino a Lourdes y justamente se encontró en el camino, porque pidieron un médico, porque estaba muy mal esta mujer, llamado Alexis Carrel. Fue premio Nobel de Medicina y era un escéptico total, un agnóstico, él no creía, de alguna manera pensaba que con su viaje iba a demostrar que lo de Lourdes era un mito, que aquello era una exageración, que no podía ser así. Y cuando vio a esta mujer dijo, sí, si esta mujer se cura, bueno, yo creo, porque esta mujer estaba muy grave, muy mal, ¿no? Y efectivamente esta mujer se curó y Alexis Carrel también fue, digamos, consecuente, fiel, y contó este milagro portentoso y después fue el inicio de su camino de conversión. En la diapositiva pasada, justamente ahí tenemos el libro, El viaje a Lourdes, en el cual él cuenta toda esa experiencia. Bueno, otro milagro de Lourdes, Jean-Pierre Belly, padecía esclerosis múltiples y fue curado instantáneamente. El padre Loring cuenta dos muy lindos milagros en su libro Para Salvarte. Uno, el de Miguel Juan Pellicer, que era un hombre que estaba pidiendo limosna en la puerta de la iglesia del Pilar, porque 2 años antes había tenido la desgracia de caerse
del carro y que la rueda del carro le cortara completamente la pierna, ¿no? Bueno, este hombre que ya no tenía ni cómo mantenerse, le pidió al Señor, a través de la Virgen, su curación. Y es impresionante, están todos los testimonios de cómo la pierna se regeneró, hasta con las mismas heridas que tenía antes de perderla. Una cosa verdaderamente impresionante que está muy documentado. Otro milagro que recoge el padre Loring en el libro es la curación de Manuela Cortés Colmillo. Ella es contemporánea y fue el padre Loring el que recogió toda la información cuando esta mujer perdió la vista porque reventó una lámpara de carburo. El carburo que forma el gas, ¿no? Y perdió completamente la vista y estaba totalmente desahuciada en el sentido de que nunca iba a conseguir ver, ¿no? Y bueno, recibiendo una imagen peregrina de Lourdes, que estaba allí pasando por el sur de España, le pide con toda el alma, con un gran dolor, sintiendo que ella para poder hacer el bien necesitaba recuperar la vista. Bueno, instantáneamente la recuperó. E instantáneamente también la llevaron a que viera a los médicos que habían dicho que era imposible que recuperara la vista, y efectivamente también está muy documentado cómo esta buena mujer, gracias a Dios, a través de la intercesión de la Santísima Virgen, recuperó la vista. Bueno, otra confirmación de la Iglesia, que la Iglesia es de Dios, que es de Cristo, además de los milagros, son las conversiones que hay, ¿no? Y vamos a leer ahora unas cuantas rápidamente a modo de información. Yo te pediría, por favor, Mónica, si puedes ir leyendo. Sí, el caso del célebre historiador protestante Ludovico Pastor, que se convirtió al catolicismo estudiando la historia de los papas. Lo mismo el cardenal Newman, que era pastor protestante. Muy bien, adelante. Por añadir algunos nombres, citaremos el premio Nobel de Física Max Planck, que era luterano y se convirtió al catolicismo. Scott, pastor protestante que se convirtió al catolicismo como fruto de sus estudios bíblicos. De Scott me gustaría contar algo. Tiene un libro que yo no sé si vos, Mónica, lo leíste, que se llama Roma, Dulce Hogar. No. Un libro precioso, que es de editorial Realp, me parece, pero que cuenta cómo este hombre, justamente su afán de búsqueda de la verdad, bueno, comienza a profundizar en sus estudios bíblicos y comienza a remontarse a los padres de la Iglesia y a las enseñanzas de la Iglesia de siempre, y claro, se le empiezan a abrir unos horizontes y se empiezan a plantear unos temas que no tenía respuesta, que empieza a compartir con un montón de colegas suyos. Él es teólogo, ¿no? Profesor de teología, ¿verdad? Y claro, nadie le alcanzaba a dar respuesta, ¿no? Hombre casado, transmite estas inquietudes a su mujer. Su señora también al principio le entra con un poco de pánico, viendo que efectivamente su marido, a través de todos los estudios que estaba realizando, comenzaba a acercarse cada vez más a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, cuando entró una vez en una iglesia y participó de la misa, quedó conmovido, ¿no? El rito, la liturgia de la misa lo movió de una manera muy particular y bueno, y poco a poco se fue convirtiendo muy bien. Y efectivamente luego pasó a ser católico, luego su señora, su mujer también, y bueno, un hombre muy interesante. Y se le recomiendo el libro, Roma, Dulce Hogar, de Scott. Y Enrique Schlier, gran exégeta luterano alemán, discípulo de Martin Heidegger, Karl Barth, Rudolf Bultmann. Muy bien, y seguimos leyendo estos temas que se refieren a la conversión a la Iglesia Católica. En Estados Unidos se convierten al catolicismo 150.000 personas al año. Es notable el número de conversiones al catolicismo de anglicanos. San Edmundo Campion SI, que es sociedad jesuítica, ¿no? Exactamente, jesuita. Fue profesor de la Universidad de Oxford y prestó juramento anticatólico en 1564, pero más tarde se convirtió estudiando a los Santos Padres. Muy bien. También fue notable la conversión de célebres escritores como Chesterton, Graham Greene y hasta la duquesa de Kent, prima de la reina de Inglaterra, bautizada el 14 de enero de 1994. Y en la actualidad, es verdad, está habiendo muchísimas conversiones del anglicanismo. El premier también británico, Tony Blair, sí, ha manifestado su deseo de convertirse. Es un hombre que su mujer es católica, también sus hijos, está participando asiduamente
a la Santa Misa los domingos, también cuando está de viaje, y bueno, he dicho que posiblemente cuando termine, digamos, su mandato, en fin, rezaremos por él para que se convierta, y por tanta gente, ¿no? También se han convertido recientemente al catolicismo 2 ministros del gobierno británico, John Goomer y Anne Whitcomb, y el obispo anglicano de Londres, el doctor Graham Leonard. Si queréis leyendo, Mónica, por favor. Un párroco anglicano de la localidad inglesa de Bath, Michael Fountain, de 34 años de edad, se pasó al catolicismo con todos sus feligreses. Lo mismo hizo Leslie Hamlet, vicario anglicano de St. John's Church de Stoke-on-Trent, Inglaterra, que se convirtió al catolicismo con todos sus feligreses. Muy bien. Y a principios de 1991 se han convertido al catolicismo 4 pastores protestantes. En octubre del año 1996, el cardenal Hume ordenó sacerdote católico a 10 pastores anglicanos, porque los anglicanos, o parte de los anglicanos, han perdido la unión apostólica. En algún momento se ha cortado la unión con los apóstoles y por lo tanto han perdido el sacerdocio. No todos, no todos. Por eso muchas veces los pastores, cuando vienen al catolicismo, son consagrados nuevamente de sacerdotes, ¿no? Bueno, tras la decisión de la Iglesia Anglicana de ordenar sacerdotes a mujeres, más de un centenar de pastores anglicanos se han convertido al catolicismo y muchos fueron ordenados. Te agradezco si sigues leyendo, Mónica. En un año, más de 11.000 anglicanos de Gran Bretaña han pedido entrar en la Iglesia Católica. Se calcula que más de 25.000 anglicanos han pedido la admisión dentro de la Iglesia Católica, entre ellos varios obispos y decenas de pastores, algunos de ellos acompañados de muchos de los fieles de sus parroquias. Muy bien. Y en diciembre del 2003, toda una diócesis anglicana se pasó a la Iglesia Católica. También es notable la conversión de Gerald Reisenfeld, luterano sueco, profesor del Nuevo Testamento de la Universidad de Uppsala, y Eric Peterson, uno de los mejores conocedores de la antigüedad cristiana. Recientemente se ha convertido al catolicismo el célebre escritor alemán Ernst Jünger. Pasó de la iglesia protestante a la católica. Y también, después de la firma en el año 1999 del documento de la doctrina de la justificación entre la Iglesia Católica y la luterana, se convirtió al catolicismo un obispo luterano llamado Michel Viot, de 57 años, que tenemos la foto suya aquí en esta presentación. Bueno, la misión de la Iglesia es señalar el camino de la salvación eterna de los hombres por medio de la doctrina de Cristo y los sacramentos por él instituidos. Vale la pena justamente repetirlo. La Iglesia, la misión de la Iglesia es vertical, la misión de la Iglesia es fundamentalmente espiritual, que también se preocupa de las cosas de la tierra, obviamente, porque muchas veces las circunstancias lo exigen, pero el fin de la Iglesia no es temporal, es ayudar a los hombres a ir al cielo, que es para lo que vino su fundador, nuestro Señor Jesús, al mundo y para lo que quiso su Iglesia en la tierra, para que ayudara a los hombres a ir al cielo. Y tenemos que agradecer a la Iglesia porque la Iglesia es muy maternal en sus cuidados y en su cariño, y hemos de rezar mucho por la Iglesia, rezar mucho por el Papa, se los decía en el programa pasado, rezar mucho por el Papa, por los colaboradores del Papa, rezar mucho por los obispos, por los sacerdotes, por todos los fieles. La oración es importantísimo. Esto es una institución sobrenatural y que se tiene que nutrir de la oración y de los sacramentos, que son una forma de comunicarse con el Señor extraordinaria. Por algo la Eucaristía es el centro de la Iglesia, todo apunta hacia la Eucaristía, porque ya no solo se nos da la gracia de la Eucaristía, sino al mismo autor de la gracia, Cristo mismo, ¿no? Entonces nosotros los católicos que tenemos esta maravilla que es la Eucaristía, Cristo mismo en la tierra, en la hostia santa, que nos está esperando en el sagrario, que lo podemos adorar muchas veces en la custodia, cuando se lo deja allí para su veneración. Bueno, acerquémonos al sagrario, acerquémonos
agradecer al Señor y pidamos mucho por la iglesia. La iglesia somos todos, todos los bautizados, todos, desde el último bebito recién bautizado hasta el Papa. Y nosotros, siguiendo también el mandato de Cristo, estamos llamados a ser apostolado. El apostolado no es algo solo de los sacerdotes, de los religiosos o religiosas. Todos los bautizados están llamados a colaborar en llevar este mensaje de salvación, este mensaje de Jesucristo. O sea que todos, con el ejemplo y también con la palabra, estamos llamados a ayudar, a colaborar, ¿no?, en nuestra obra de apostolado. Bien, esto ya lo hemos visto, pero se vuelve a repetir. ¿Qué es la revelación? La revelación es esa manifestación que Dios ha hecho de sí mismo, que nos ha hablado de Él, y de otras verdades que son muy necesarias para poder conocer el designio de Dios. Algunas de esas verdades son naturales, algunas de esas verdades las podemos conocer con nuestra inteligencia, como los mandamientos. Otras verdades son misterios, como, no sé, la Santísima Trinidad, el misterio de la Virgen de María y tantos otros misterios que Dios nos ha revelado. La revelación tiene su expresión correlativa en la fe, que es igualmente un don de Dios. La doctrina revelada se encuentra fundamentalmente en la Sagrada Escritura y también en la tradición. Porque no todas las verdades reveladas están en la Biblia. Por ejemplo, dice, todos sabemos que Jesucristo fue soltero, pero esto no está en ningún versículo de la Biblia, sino que nos lo dice la tradición. La Sagrada Biblia nos transmite la palabra de Dios, la tradición nos transmite las enseñanzas orales transmitidas a viva voz de generación en generación. La Biblia, lo sabemos, consta de 73 libros divididos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es la tradición apostólica? Bueno, la tradición apostólica justamente es la que llevó a la Iglesia a discernir qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Se define después el canon, o sea, la lista de los libros en el Concilio de Trento. Pero justamente gracias a la tradición, gracias a esa revelación que se manifiesta en la tradición. Esta lista, les decía, es el canon, y el canon, la palabra viene del griego, que significa medida, regla. El canon comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo Testamento. Lo hemos dicho también en otros programas, lo reiteramos ahora, pues es importante, que la Iglesia ha recibido de Cristo el mandato de enseñar, ha recibido de Cristo el poder de explicar las enseñanzas que Él mismo ha dejado y que están, les repito, en la Sagrada Escritura, en la tradición. Por eso el magisterio, léeme la diapositiva por favor, Mónica. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Muy bien, es un regalo extraordinario que justamente la Iglesia nos oriente y nos explique cómo entender la revelación, porque no es fácil para cualquier persona poder comprender qué es lo que dice la Biblia. Les decía en el programa anterior, quizá algunos lo recuerden, que gracias al magisterio de la Iglesia es uno de los factores importantes de unidad. La unidad en la fe, la unidad en la explicación de la revelación, de lo que significa la Escritura, de lo que es la tradición. En los protestantes, que justamente se han desvinculado de la Iglesia Católica, también ellos no aceptan un magisterio, sino que, en fin, generalizando un poco, afirman que es el Espíritu Santo el que le explicará a cada uno cómo comprender la Escritura. Y es verdad, el Espíritu Santo a cada uno le explica y le habla en el corazón. Pero eso no quita que también la Iglesia nos marque, sobre todo en los temas que son más difíciles de comprensión, bueno, cuál es la verdad en esa cuestión, qué es lo que Jesucristo dijo, qué es lo que quiso decir. Porque eso en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay temas incluso que son más difíciles. No todo lo que está en la Biblia, digamos, es aplaudido por Dios, ¿no? Y uno a veces puede entenderlo mal. Entonces justamente tenemos que agradecer a la Iglesia. También
en estos tiempos en los que hay temas como muy difíciles, ya lo veremos un poquito más adelante, pero hablaremos de toda la cuestión de cómo, de la bioética, ¿no? Todo el tema de la manipulación genética, la cuestión de la clonación. Hay todos muchos temas que son difíciles y que justamente la Iglesia, en algunos documentos, nos ha ido orientando para ver, bueno, cuál es la verdad en todos estos temas de tecnología, digamos, y de investigación que tienen que ver con la vida humana, ¿no? Así que es para agradecer. Hoy por hoy también estas nuevas tecnologías nos permiten acceder al magisterio de una forma muy fácil. Uno quiere conocer, bueno, ¿qué es lo que nos está enseñando el Papa? Y bueno, ahora es muy fácil por internet acceder al sitio del Vaticano o de otros lugares católicos donde están la enseñanza de los papas. Ustedes saben que hay distintos grados de magisterio, ¿no? O sea, una cosa es una encíclica y otra cosa muy distinta es una enseñanza de un obispo o de un párroco en el ambón de su iglesia. Evidentemente ambos son magisterios, pero hay una jerarquía en el magisterio. Bueno, no todo el mundo, les decía, está preparado para conocer los géneros literarios de los distintos pasajes bíblicos, ni para entender la lengua en que se escribió el texto bíblico original. Hay que tener en cuenta los modos de pensar y de expresar que se usaban en tiempos del escritor. Por eso hace falta un magisterio entendido que oriente con autoridad en la interpretación bíblica. Bueno, y hasta aquí nuestra clase de hoy. Les agradezco su compañía, su presencia. Los invito a seguir escuchando todos estos temas que en la medida de nuestras posibilidades también procuraremos que les sirvan para la vida diaria. O sea, no estamos haciendo una teología desvinculada de la realidad personal de cada uno. Por eso yo me animo y les digo, cuando hablamos de la Iglesia, que recen por el Papa, que estudien los textos, que conozcan qué es lo que enseña la Iglesia, para ir sacando también propósitos personales de mejora, de conversión. Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, me despido dándoles la bendición. Que Dios los bendiga, los haga muy santos. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.